En este segmento, tomaremos las quejas del documento presentado por Blue Origin contra la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en la Corte Federal y señalaremos dónde están justificadas en el premio de 24 páginas de Katie Leaders de Human Landing System Option A y en el documento de 76 páginas de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que rechazó las protestas de Blue Origin y Dynetics. Suponiendo que Blue Origin tenía fundamentos para cada afirmación, podemos identificar pasajes en otros documentos que respaldan claramente ciertas declaraciones. Ahora, revisar documentos legales puede ser un poco seco, pero ten paciencia con nosotros porque hay mucha información muy importante aquí que probablemente la gente no ha visto antes. Los primeros 18 párrafos forman el cuerpo introductorio de lo que sigue en el documento de 58 páginas y 175 párrafos, y no vamos a revisar cada página y punto, principalmente la introducción y los puntos destacados, porque Blue Origin definitivamente tenía un caso aquí. Tras la introducción, se plantean los problemas a abordar. El párrafo 2 vale la pena leer textualmente, ya que describe cómo la decisión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, y por Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, nos referimos a Katie Leaders como la autoridad firmante en la adquisición de Human Landing System Option A, cita, viola los principios fundamentales de la ley de adquisiciones y es arbitraria, caprichosa e irracional. Históricamente un firme defensor de priorizar la seguridad, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio inexplicablemente ignoró los requisitos clave de seguridad de vuelo solo para SpaceX, con el fin de seleccionar y otorgar a una propuesta de SpaceX que el equipo de evaluación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio evaluó como de riesgo extremadamente alto e inmensamente complejo, incluso antes de la exención de los requisitos de seguridad. La exención de 13 revisiones de preparación para el vuelo permitió a SpaceX proponer una solución técnica que incluía 16 o más lanzamientos en una cadencia de lanzamiento que el oficial de contratación admitió era lógicamente inconsistente con el requisito de la solicitud de una revisión de preparación para el vuelo antes de cada lanzamiento. En otras palabras, la propuesta inicial de SpaceX no podía ser premiada. La agencia reconoció que SpaceX no cumplió con un requisito material de la solicitud, redactado. La decisión de la agencia de seleccionar la propuesta deficiente de SpaceX para la adjudicación condicional inicial fue irracional y en violación directa de las reglas básicas de la solicitud que decían, se notifica por este medio a los oferentes que las propuestas evaluadas como deficientes en uno o más aspectos no pueden ser premiadas. Y eso prácticamente lo explica todo. En la decisión de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, esto es lo que encontramos en las páginas 9 y 10. Esto es citado de la carta de negociación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio a SpaceX. Dada la naturaleza posiblemente ambigua de este tema dentro de la opción A de la solicitud y el hecho de que su interpretación más estricta posible, Flight Readiness Review, no más tarde de 2 semanas antes del lanzamiento de cada nave espacial de apoyo, cada nave espacial cisterna individual es una nave espacial de apoyo, es lógicamente inconsistente con el enfoque técnico propuesto por su empresa, es decir, 14 lanzamientos, separados por 12 días entre sí. Es la evaluación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, que para cumplir con la intención de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de su requisito Flight Readiness Review para las naves espaciales de apoyo, su empresa debe incorporar Flight Readiness Review adicionales para las naves espaciales de apoyo de la estrella cisterna eliminada, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, dando instrucciones específicas a Musk sobre cómo conseguir que su propuesta sea seleccionada para la adjudicación, que se detallan aún más en el siguiente párrafo citado de la pestaña 191 de la carta de negociación en 35.222. El párrafo 3 transmite cómo Blue Origin protestó este premio con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que acordó que la solicitud de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio requería un Flight Readiness Review por cada lanzamiento de cada elemento Human Landing System, incluyendo las naves espaciales de apoyo, y propuso que se requieran múltiples Flight Readiness Review, señalando en su determinación que SpaceX no cumplió con ese requisito. Además, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ignoró sus propios documentos contemporáneos argumentando que estos Flight Readiness Review en su propia solicitud de uno por vehículo ahora de alguna manera no eran necesarios.
El párrafo 4 identifica cómo la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio cambió sus posiciones sobre los Flight Readiness Review y su nueva posición para la litigación fue que podrían eliminar este requisito, si así lo decidieran, en los vehículos SpaceX y el depósito de combustible en órbita que aún no habían sido diseñados y mucho menos se habían vuelto operativos. El párrafo 5 establece que incluso la Oficina de Responsabilidad Gubernamental rechazó este argumento por tener insuficientes Flight Readiness Review considerando los 16 lanzamientos totales requeridos para el concepto de operaciones de SpaceX. Los pasajes relevantes en la decisión de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental se encuentran a partir de la página 71. Esta es una lectura textual de varios párrafos porque los detalles y la redacción aquí son muy importantes. Como se mencionó anteriormente, el concepto de operaciones de SpaceX contemplaba 16 lanzamientos totales que consistían en un lanzamiento de su eliminado, y en este punto tenemos que concluir que esta eliminación se refiere al depósito de propelente de SpaceX que no existe, porque sabemos que un depósito de propelente en órbita está contemplado en el paradigma de SpaceX, pero la palabra depósito no aparece en ningún lugar de este documento. Sin embargo, las eliminaciones ocurren en varios lugares donde depósito sería un reemplazo lógico, como aquí. Se eliminaron 14 lanzamientos de naves cisterna para suministrar combustible. ¿Ves a lo que nos referimos? Y un lanzamiento de su nave estelar Human Landing System que sería eliminado. Se cree que esto se llenaría en órbita y después viajaría a la Luna. Los manifestantes sostienen que la BAA de la opción A requiere un Flight Readiness Review para cada lanzamiento, o un total de 16 Flight Readiness Review S, uno para cada lanzamiento contemplado por el concepto de operaciones de SpaceX. Los manifestantes sostienen que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio renunció a este requisito material cuando solo requirió que SpaceX propusiera 3 Flight Readiness Review S o un Flight Readiness Review para cada tipo de Starship. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio argumenta que la solicitud era ambigua en cuanto a si se requería un Flight Readiness Review para cada lanzamiento o para el lanzamiento de cada tipo de elemento. La agencia explica que evaluó razonablemente una debilidad en el enfoque de gestión propuesto por SpaceX porque el adjudicatario solo propuso una revisión de hito Flight Readiness Review general 2 semanas antes del lanzamiento de su nave estelar Human Landing System, lo cual ocurriría después de que SpaceX comenzara a lanzar sus naves estelares eliminadas y cisternas. Como se discutió en las negociaciones con SpaceX, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio requirió que SpaceX modificara su propuesta para incorporar FRRs adicionales que se completarán a más tardar 2 semanas antes de 1. El lanzamiento de los eliminados del adjudicatario y 2. El lanzamiento de su primera de 14 naves estelares cisterna. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio afirma que la incorporación posterior de SpaceX de 2 Flight Readiness Review S adicionales alineó la propuesta con la intención de la agencia para los requisitos de Flight Readiness Review. Cuando un manifestante y una agencia discrepan sobre el significado del lenguaje de la solicitud, resolveremos el asunto leyendo la solicitud en su totalidad y de una manera que dé efecto a todas sus disposiciones. Para ser razonable, y por lo tanto válida, una interpretación debe ser consistente con la solicitud cuando se lee en su totalidad y de una manera razonable. Aquí, creemos que los manifestantes presentan la interpretación más razonable de los requisitos Flight Readiness Review de la opción ABAA. El Statement of Work de la opción ABAA requirió Flight Readiness Review, que son revisiones para determinar si el sistema está listo para un vuelo o lanzamiento seguro y exitoso, y para las operaciones de vuelo subsecuentes. Anexo de requerimientos pestaña, opción ABAA, anexo G, Statement of Work en 15089. El Statement of Work estableció que los Flight Readiness Review deberían completarse 2 semanas antes del lanzamiento de cada elemento Human Landing System. La plantilla de criterios de aceptación de hitos y programa de pagos de la opción ABAA, que se incorporó como anexo O, estableció que se requiere un Flight Readiness Review antes de cada lanzamiento de un elemento Human Landing System. Proponga múltiples Flight Readiness Review según sea necesario. Por lo tanto, encontramos que la opción ABAA requería que se completara un Flight Readiness Review antes de cada lanzamiento de un elemento Human Landing System, cuya definición incluye naves espaciales de apoyo. La interpretación en competencia de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio básicamente nos obligaría a leer el lenguaje fuera y dentro del requisito de la solicitud.
Tendríamos que leer las naves espaciales de apoyo fuera de la definición de Human Landing System y cada una fuera de cada lanzamiento. Además, tendríamos que leer en el concepto de cada tipo de elemento, específicamente que un Flight Readiness Review solo se requiere completar antes del lanzamiento de cada tipo de elemento Human Landing System. Entre las dos interpretaciones ofrecidas, la de los manifestantes, basada en el texto tal como está escrito, resulta más natural y convincente que la ofrecida por la agencia. En nuestra opinión, la interpretación de la agencia nos obligaría a interpretar la intención de la agencia basándonos en información que no se encuentra en el texto claro de la solicitud. Por lo tanto, donde la BAA de la opción A requería un Flight Readiness Review antes de cada lanzamiento de un elemento Human Landing System, los 3 Flight Readiness Review propuestos por SpaceX, o uno para cada tipo de elemento Human Landing System, fueron insuficientes cuando el concepto de operaciones de SpaceX requerirá 16 lanzamientos totales. Para resumir, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental concluyó que los líderes de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio malinterpretaron el lenguaje de su propio Statement of Work y otorgaron el premio a una propuesta de SpaceX que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental acordó que era insuficiente y por lo tanto debería haberse registrado como una deficiencia. Este siendo el argumento que forma el núcleo de la demanda de Blue Origin. Pero esa no es la única forma en que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio favoreció a SpaceX. Volvamos a su presentación. El párrafo 6 describe cómo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental encontró que Blue Origin no fue perjudicada ni dañada al presentar una propuesta que se adhería a las FRRs como se requería, declarando la protesta de Blue Origin inválida, lo cual fue un impresionante error de juicio por parte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, especialmente considerando el resultado. El párrafo 7 detalla más, aunque redactado, formas en las que se omitieron errores adicionales en la propuesta de SpaceX, pero solo para SpaceX, sin notificar a los otros dos oferentes. El párrafo 8 informa al tribunal de los siguientes plazos, según la solicitud de que la revisión preliminar del diseño de la misión debe ocurrir a más tardar en julio de 2022, L 18 meses. La revisión crítica del diseño de la misión debe ocurrir a más tardar en enero de 2023, L 12 meses, y la revisión de aceptación de sistemas debe ocurrir a más tardar en septiembre de 2023, L 4 meses. Starship no tenía ninguna posibilidad de alcanzar los días hito que se propusieron, ya que en el comienzo de 2024, los artículos de prueba siguen explotando en cada lanzamiento, a veces 2 veces. El párrafo 9 establece que Blue Origin no fue informado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ni por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio había relajado los requisitos fundamentales de la solicitud, como los FRRs. Por lo tanto, Blue Origin no pudo abordar este problema ya que estaba bajo sello, y el Consejo no pudo discutir el problema con Blue Origin, quien solo se enteró de esto después de que la decisión se hizo pública el 10 de agosto de 2021. Esto solo puede describirse como atar las manos de Blue Origin a la espalda durante este crítico proceso de revisión legal. Los párrafos del 10 al 12 se leen de la decisión de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Una pregunta pertinente es si los manifestantes habrían presentado una oferta diferente que habría tenido una posibilidad razonable de ser seleccionada para el premio si hubieran sabido que se renunciaría al requisito. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental asumió que la respuesta era no. Sin la información necesaria, la respuesta habría sido sí. Y, por supuesto, si se cambian los términos de la solicitud, sería justo que todas las partes pudieran abordar esos cambios. Eso es simplemente un trato equitativo. El párrafo 13 declara que Blue Origin fue perjudicado por la exención de la agencia de los requisitos de Flight Readiness Review y otras revisiones sin notificar a Blue Origin, quien habría propuesto diferentes calificaciones técnicas, de gestión y de precio basadas en los requisitos relajados. Ni Blue Origin ni Dynetics tuvieron la oportunidad de modificar sus ofertas en los mismos términos que lo hizo SpaceX. El párrafo 14 establece que la agencia, los líderes, violaron la solicitud, las regulaciones federales de adquisiciones y la ley, y un contrato implícito de hecho cuando no trataron a todos los oferentes de manera justa, racional y de acuerdo con la ley. Según la información disponible, no se puede negar que eso sea cierto. Los líderes afirmaron esto claramente, pensando que ella podría inventar reglas sobre la marcha y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental no estuvo de acuerdo con su manejo del cambio en los requisitos de revisión de preparación para el vuelo. La nota al pie 34 aborda el lenguaje usado por los líderes para justificar su decisión y el rechazo de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental a esta.
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio presenta otros argumentos sobre por qué cree que SpaceX cumplió con el requisito de realizar FRRs para cada lanzamiento. No encontramos convincentes los argumentos de la agencia. Por ejemplo, la agencia argumenta que SpaceX propuso eliminarlo. Sin embargo, este argumento es inconsistente con la disposición del BAA Statement of Work de la opción A, que indica que el gobierno tendrá la responsabilidad de la certificación de la preparación para el vuelo, y que dichas revisiones no se eliminaron, lo que en este caso vamos a concluir significa opcional. Esta es una nota al pie muy interesante, ya que declara discretamente que la agencia asumirá la responsabilidad de la certificación Flight Readiness Review, mientras que Leaders, en nombre de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, afirma que no se requerirán 13 de dichas revisiones. En los párrafos 15 y 16, Blue Origin sostiene que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, también conocida como Leaders, está siendo duplicada en este proceso de adquisición de BAA, al afirmar que las propuestas no debían compararse entre sí, mientras que al mismo tiempo exige que se adhieran a una declaración común de trabajo de 79 páginas, un documento de requisitos comunes de 49 páginas y un documento de adquisición de datos de 155 páginas. Pero luego afirmando que ningún oferente puede impugnar la evaluación de la propuesta de otro oferente porque supuestamente no se compararon. Esta duplicidad se repite en la evaluación del costo certificado entre las propuestas. El párrafo 17 demuestra un sesgo adicional en el proceso. Los líderes de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio citan, a través de intercambios, proporcionaron a SpaceX la oportunidad de revisar su propuesta de precio y gestión para hacer que su propuesta sea adjudicable. Bajo las reglas de discusión del tipo Parte 15 de las Regulaciones Federales de Adquisiciones, la agencia claramente llevó a cabo discusiones, y si una agencia lleva a cabo discusiones con un oferente, debe llevar a cabo discusiones con todos los oferentes en consideración para la adjudicación. En acquisition.com buscamos el documento de la Parte 15 de las Regulaciones Federales de Adquisiciones que rige la contratación por negociación. En los 15.306 intercambios con oferentes, después de la recepción de propuestas, la regla escrita para los límites en los intercambios establece que el personal del gobierno no debe participar en conductas que favorezcan a un oferente sobre otro, un edicto que fue claramente violado, en este caso, cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio dio a SpaceX instrucciones particulares sobre cómo hacer que su oferta fuera adjudicable. Además, en la sección B del reglamento 15.307 sobre revisiones de propuestas, se establece que el oficial de contratación puede solicitar o permitir revisiones de propuestas para aclarar y documentar los acuerdos alcanzados durante las negociaciones. Al concluir las discusiones, se le dará a cada oferente, que aún esté en el rango competitivo, la oportunidad de presentar una revisión final de la propuesta. Sin embargo, la agencia Líderes afirma que no estaba obligada a llevar a cabo discusiones con todos los oferentes porque los intercambios con SpaceX no eran discusiones, ahora se les llama negociaciones post-selección. Desde la página 3 del documento de selección de líderes, publicado el 16 de abril de 2021, el 2 de abril de 2021, tomé la determinación de que sería en el mejor interés de la agencia hacer una selección inicial condicional de SpaceX para permitir al oficial de contratación participar en negociaciones de precio post-selección con este oferente. Esta decisión se basó en la estrategia de adquisición de la opción A de larga data de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de hacer 2 contratos de la opción A. Aunque sigue siendo el deseo de la agencia preservar un entorno competitivo en esta etapa del programa Human Landing System a los precios iniciales y la fase de pago de hitos propuesta por cada uno de los oferentes de la opción A, el presupuesto del año fiscal actual de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio no apoyaba ni siquiera un solo premio de la opción A. Trabajando en estrecha coordinación con el director ejecutivo, por lo tanto, fue mi determinación que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio debería, como primer paso, abrir negociaciones de precios con el oferente de la opción A que está altamente calificado desde una perspectiva técnica y de gestión, y que también tenía, por un amplio margen, el precio inicialmente propuesto más bajo, SpaceX. Así que, aunque la estrategia de adquisición de la opción A de larga data de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio era para hacer 2 premios, aunque no tenía suficiente dinero para uno, los líderes acudieron a SpaceX con una sugerencia para modificar su contrato para ajustarse al dinero disponible. El problema es que las negociaciones posteriores a la selección contenían elementos que debieron ser parte de la discusión previa entre todas las partes.
Del párrafo 18, la cita notable aquí es que la propuesta inicial de SpaceX no podía ser premiada, y la agencia utilizó negociaciones posteriores a la selección para permitir a SpaceX hacer cambios para hacer su propuesta aceptable para la agencia. Si los líderes de la agencia hubieran evaluado correctamente la propuesta no conforme de SpaceX con una deficiencia durante la evaluación, esta no podría haber sido seleccionada para el premio, según las instrucciones explícitas de la solicitud de que las propuestas con deficiencia no pueden ser premiadas. La agencia participó en negociaciones posteriores a la selección para corregir un error de evaluación cometido durante la evaluación inicial y para hacer que la propuesta de SpaceX pudiera ser premiada. Por lo tanto, las negociaciones posteriores a la selección fueron parte del proceso de evaluación. Los intercambios donde se permite a un oferente revisar el precio y otras secciones de una propuesta son discusiones, particularmente cuando estos intercambios son parte del proceso de evaluación. La agencia, los líderes, intenta eludir los requisitos en el Estatuto de Adquisiciones y las regulaciones federales de adquisición con respecto a la discusión, llamándolas negociaciones posteriores a la selección. Las acciones de la agencia violan los principios fundamentales de adquisición sobre equidad. En el párrafo 19, Blue Origin resume los hechos anteriores diciendo que las propuestas no se suponía que debían compararse o evaluarse entre sí, pero obviamente lo fueron. Sin embargo, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio Líderes afirma que los oferentes no pueden protestar por el premio, porque el oficial de contratación de la agencia declaró que fueron adjudicados de manera independiente, mientras que obviamente no lo fueron, dado los estrictos requisitos técnicos y de gestión comunes establecidos en las directrices de la solicitud. Blue Origin es directo en el 20º párrafo. La agencia violó la solicitud, las regulaciones federales de adquisiciones y la ley, y un contrato implícito, de hecho, donde no trató a todos los oferentes de manera justa, racional y de acuerdo con la ley. Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio aclaró que no otorgaría nada a propuestas con deficiencias. La solicitud indicaba que se notificaba a los oferentes que las propuestas evaluadas como deficientes no son adjudicables, lo cual fue completamente ignorado cuando Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio seleccionó la propuesta no conforme y deficiente de SpaceX para la adjudicación. El párrafo 21 es otro párrafo clave que indica que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio admitió que la propuesta inicial de SpaceX no cumplía con los requisitos de solicitud materiales, incluyendo requisitos de seguridad cruciales. Durante la protesta de Blue Origin ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, finalmente se reveló que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ofreció a SpaceX la oportunidad de revisar secciones clave de sus propuestas iniciales de precio, técnica y gestión, y los líderes reconocieron que no ofrecieron la misma oportunidad a ningún otro oferente. Del documento de premio de líderes, después de que revisé esta propuesta revisada y consulté con el presidente y el oficial de contratos del SCP, me quedó claro que no sería en el mejor interés de la agencia seleccionar a uno o más de los oferentes restantes con el propósito de entablar negociaciones de precio con ellos. Después de una revisión final de los informes Secretaría de Educación Pública de los oferentes y la propuesta de precios revisada de SpaceX, realicé la selección final de la opción A y las determinaciones de premios como se documenta aquí. Como afirmó Blue Origin a las 21, esto hace que la adjudicación de Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio SpaceX sea fundamentalmente arbitraria, injusta e irracional, brindando asistencia especial a la propuesta de SpaceX, que aún contenía deficiencias incluso en el momento de la adjudicación. Avanzando más en el documento, ahora estamos describiendo cómo el paradigma y el enfoque técnico de SpaceX requieren un mínimo de 16 lanzamientos, lo que significa que tuvieron que realizar 16 FRRs bajo la redacción inicial de la solicitud. En cambio, SpaceX propuso solo una revisión de preparación para el vuelo, 2 semanas antes de su lanzamiento final. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio reconoció el error en documentos internos, pero los líderes finalmente no lograron evaluar las propuestas técnicas, de gestión o de precio de SpaceX con respecto a la magnitud de este error. Al renunciar a estos requisitos, los líderes dieron a SpaceX una gran ventaja sobre las otras ofertas, eliminando 13 de las 16 FRRs, que ocurrirían en las plataformas de lanzamiento 2 semanas antes del lanzamiento, quitando revisiones de datos, documentación, revisiones de programas e impactando los horarios. También aumenta el riesgo para el programa, mientras demuestra un trato preferencial. Tenga en cuenta, tanto los sistemas de Blue Origin como los de Dynetics fueron diseñados para ser compatibles con la tecnología de lanzamiento existente. El Human Landing System de SpaceX requería perfeccionar un sistema de lanzamiento y crear uno de aterrizaje.
Y por supuesto, su sistema de lanzamiento sigue encontrando contratiempos serios en cada lanzamiento. El párrafo 24 sugiere que SpaceX no cumplió con requisitos adicionales, pero no se especifican cuáles son. El párrafo 25 indica que si SpaceX hubiera sido evaluada con los mismos estándares y recibido la deficiencia adecuada, Blue Origin habría sido la siguiente en recibir el contrato con la segunda mejor propuesta técnica y el siguiente precio más bajo. Así que Blue Origin fue claramente perjudicada por estas ventajas que solo se otorgaron a SpaceX. Además, según el párrafo 26, si se hubiera informado a Blue Origin sobre la exención de Flight Readiness Review, también habrían podido revisar su propuesta para aumentar sus posibilidades de ganar con un precio más bajo. Una propuesta de SpaceX que fue favorecida incorrectamente a pesar de que el oficial de contratación la encontró lógicamente inconsistente con los requisitos para 16 FRRs. Una decisión que fue obviamente anulada por los líderes cuando ella hizo su determinación final después de su análisis independiente. Su adjudicación no solo ignoró debilidades críticas, sino que también otorgó doble crédito a atributos positivos. El párrafo 28 pasa por algunos puntos muy destacados aquí, a pesar de la redacción de la primera frase, donde el SCP parecía tener algunas palabras subestimadas sobre la propuesta de la nave estelar, la cual, 1. Sugirió un vehículo de lanzamiento arriesgado y no desarrollado, sin diseño completo ni demostración. 2. Se necesitaba desarrollar este vehículo de lanzamiento y los vehículos acompañantes a un ritmo extremadamente acelerado. 3. Requiere que este lanzamiento sea lanzado redactado. 4. Propuso un calendario de lanzamiento que requiere 16 o más lanzamientos con cada lanzamiento, solo 12 días de diferencia cuando los FRRs debían realizarse 14 días antes de cada lanzamiento. 5. Requiere redactado nunca antes probado, pero en este caso estamos concluyendo que el punto se refiere a la recuperación del propulsor con palillos, porque 6 requiere una redacción no desarrollada y no probada. A la que estamos concluyendo se refiere a la transferencia de propelente entre Starship y los 14 tanques de combustible lanzados y posiblemente el depósito de combustible en órbita que no existe. Dado que estas eran preocupaciones muy fuertes del Secretaría de Educación Pública y el premio fue otorgado a SpaceX por los líderes de todos modos, podemos concluir que ella ignoró estas preocupaciones en su análisis independiente en la determinación final. Pero volviendo al punto 4, si hay 12 días entre 16 lanzamientos, ese tiempo total del sistema para prepararse en órbita durará aproximadamente 180 días, 6 meses desde el primer lanzamiento hasta la recarga final, sin contar con retrasos de ningún tipo. E incluso entonces, solo hay 12 días entre lanzamientos, lo que haría imposible realizar una Flight Readiness Review para cada vehículo con 2 semanas de anticipación sin tener múltiples instalaciones, las cuales SpaceX no tiene incluso hoy en día. Tampoco tienen licencia para lanzar ese número de naves desde Boca Chica, donde están restringidos a 5 lanzamientos orbitales por año. Este paradigma requiere un horario de lanzamiento constante donde cualquier elemento sería causa de un riesgo apreciable, pero en combinación con un pequeño margen de error es nada menos que irracional. El párrafo 29 señala el cambio en la financiación de Artemis gracias al cambio de administración, donde los líderes declararon en el documento de premiación que la agencia ahora carece de fondos suficientes para hacer incluso un solo premio, Human Landing System. Sin embargo, la agencia y los líderes cambiaron y renunciaron a los requisitos de Flight Readiness Review para SpaceX sin notificar a todos los oferentes o modificar la solicitud para informarles de estas limitaciones de financiamiento. Ya mostramos dónde aparecen estas declaraciones en su documento de selección. Los párrafos 32 a 35 muestran cómo Blue Origin presentó ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de manera oportuna el 26 de abril de 2021 y cómo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental emitió su decisión el 30 de julio de 2021, publicándola públicamente el 10 de agosto de 2021. En ese instante, Blue Origin notó la no conformidad en la oferta de SpaceX respecto a los FRRs. Esa información estaba previamente sellada como material protegido. Cómo los tribunales esperaban que Blue Origin presentara un caso con evidencia clave como esa bajo bloqueo y sello es un completo misterio.
De nuevo, no estaban jugando en un campo nivelado. Por lo tanto, la naturaleza de la acción presente se resume en el párrafo 39, buscando terminar la adjudicación ilegal y errónea a SpaceX, realizar una discusión significativa o aclaración con Blue Origin según sea necesario, solicitar revisiones finales de propuestas, reevaluar propuestas de acuerdo con los términos de la solicitud, hacer una determinación válida con los términos de la solicitud, hacer una determinación válida de adjudicación basada en la evaluación realizada nuevamente y otorgar cualquier otro alivio que el tribunal considere apropiado. El párrafo 43 parece fuera de lugar como estando bajo jurisdicción en el lugar y probablemente habría funcionado mejor bajo el encabezado anterior. Independientemente, aquí es donde Blue Origin informa al tribunal cómo su propuesta fue declarada inelegible para la adjudicación del contrato, porque supuestamente contenía 2 pagos anticipados, lo que Blue Origin declara incorrecto e irrazonable. La negación de este contrato solo por esta base fue una elección hecha por los líderes, como puedes ver en sus palabras de la página 18 de su documento de selección. Revisé el cálculo del Secretaría de Educación Pública del precio total evaluado de Blue Origin y concluyo que es preciso. Basado en la utilización por parte del Secretaría de Educación Pública de múltiples técnicas de análisis de precios establecidas en regulaciones federales de adquisiciones 15.404.1b y g, tengo una confianza igualmente alta en su conclusión de que el precio de Blue Origin es justo, razonable y equilibrado. Finalmente, el Secretaría de Educación Pública comparó las cantidades propuestas de pago por hitos de Blue Origin con sus gastos mensuales y concluyó que la inversión del contratista no era irrazonablemente baja o negativa durante el rendimiento, y que Blue Origin, por lo tanto, está asumiendo un reparto justo de riesgo durante el rendimiento del contrato. Y eso parece bueno, ¿verdad? Pero luego ella continúa diciendo, sin embargo, el Secretaría de Educación Pública identificó 2 instancias de pagos anticipados propuestos dentro de la propuesta de Blue Origin de acuerdo con la sección 525 de la BAA. Las propuestas con pagos anticipados no son elegibles para premios de contrato. Estoy de acuerdo con la evaluación del Secretaría de Educación Pública de que estos pagos relacionados con la reunión de inicio son contrarios a las instrucciones de la solicitud y hacen que la propuesta de Blue Origin no sea elegible para el premio, sin, y esta es la parte importante, sin que el gobierno participe en discusiones o negociaciones con Blue Origin, cualquiera de las cuales proporcionaría una oportunidad para que presente una propuesta revisada y conforme. Volviendo al documento de la parte 15 del Regulaciones Federales de Adquisiciones 15.307, eso es exactamente lo que se supone que debe hacer el oficial de contratación, usar las discusiones para aclarar y documentar los acuerdos alcanzados durante las negociaciones. Está escrito en su procedimiento operativo estándar. A pesar de que tanto el Secretaría de Educación Pública como el Secretaría de Salud encontraron que los precios de Blue Origins eran justos y precisos y que la compañía asumía una cantidad adecuada de riesgo, los líderes se tomaron la libertad de usar su interpretación errónea del documento de propuesta para declarar que la propuesta de Blue Origin no era elegible para el premio. Afirmó que esto podría haberse resuelto con Blue Origin a través de discusiones o negociaciones, luego no llevó a cabo esas discusiones o negociaciones. Según el párrafo 111 del documento de presentación de Blue Origin, ni siquiera se habrían requerido negociaciones. El texto podría haberse aclarado con una sola llamada telefónica, pero a pesar de ser responsable de un premio multimillonario, Cathy Leaders no se molestó en llamar a Blue Origin, mientras que aparentemente no tuvo ningún problema en levantar el teléfono para decirle a Musk que reestructurara su propuesta a menos de una cantidad específica de dólares para obtener el contrato disponible para préstamos. Avanzando hasta el párrafo 79, omitiendo puntos duplicados demostrados de diferentes maneras, se revelan por primera vez los números respectivos de las ofertas. La propuesta de Blue Origin tenía un precio de $5.990 millones en todas las etapas posteriores de desarrollo. El precio evaluado revisado de SpaceX fue de $2.940 millones. Sin embargo, la evaluación de la agencia determinó que la propuesta de SpaceX para Human Landing System, opción A, no cumplió con los requisitos de Flight Readiness Review. Por ende, el precio más bajo no debió influir en este concurso y SpaceX no debería haber recibido el contrato por los motivos antes señalados. Hagamos una pausa aquí para revisar estos números.
Si 2.940 millones es el mejor pago que SpaceX espera recibir por cumplir todos los hitos futuros de su premio de opción A, no pueden ser rentables con este contrato. De hecho, no pueden ni siquiera compensar sus pérdidas hasta la fecha, y también ya han recibido varios pagos hacia esos 2.940 millones de costo fijo firme. En una entrevista de Spaces conducida por Tim Dodd, un mes después del desastre del IFT, Musk tuvo esto que decir sobre las finanzas en curso del programa Starship. El costo de todo esto, supongo. ¿Cuánto esperas gastar en todo eso este año o antes de comenzar a volar cargas útiles reales? Este año se invertirán aproximadamente $2.000 millones en el proyecto Starship. Y hay una especie de lucha de otras empresas para recaudar fondos últimamente por una serie de razones y SpaceX generalmente ha estado aislado de eso. ¿Notas alguna diferencia actualmente en la forma de pensar de SpaceX sobre la recaudación de fondos? ¿Eso impacta de algún modo la presión en el programa Starship? No anticipamos la necesidad de recaudar fondos. No creemos que necesitemos recaudar fondos. Hasta donde tengo entendido, no necesitamos recaudar fondos incrementales para SpaceX. Entonces, dos cosas aquí. La tasa de gasto anual de SpaceX en Starship ronda los 2.000 millones. Musk afirmó que SpaceX no requerirá más financiamiento externo para continuar con el programa. El contrato de 2.94 mil millones que Musk firmó con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, por lo tanto, solo proporciona menos de 18 meses de capital a sus niveles de gasto actuales. Y aún no tienen nada que mostrar por ello, menos aún cualquiera de los requisitos y hitos establecidos en el párrafo 80, a pesar de haber sido galardonados con una calificación técnica aceptable por Cathy Leaders. Y lo que probablemente es más perturbador acerca del premio otorgado a Musk es que, según los párrafos 101 a 104, adelantándonos un poco, Cathy Leaders contactó a SpaceX el 2 de abril de 2021, invitando a SpaceX, y solo a SpaceX, a participar en negociaciones posteriores a la selección, a pesar de que la carta de selección se publicó el 16 de abril de 2021. No solo Leaders permitió a SpaceX la oportunidad de revisar su precio, calendario de pagos, plan de revisión, declaración de trabajo de rendimiento y perfil de gastos, sino que les dijo exactamente qué fondos se estaban poniendo a disposición para este premio. Por lo tanto, el premio no fue de 2.940 millones de dólares. Fueron 2.941.394.557 dólares, que es un número bastante preciso. Y aún así, eso no va a acercarse ni de lejos a permitir que SpaceX salga a flote con este contrato, incluso si logran cumplir con sus requisitos. Lo que nos lleva a la declaración de Musk en abril de que no iban a requerir financiamiento adicional para Starship. La declaración se hizo tras una recaudación de 750 millones de dólares en enero de 2023, basada en una valoración de 137 mil millones de dólares, informó CNBC. Pero luego de que Musk declarara sobre la estabilidad financiera, Yahoo News anunció el 24 de junio de 2023 otra recaudación de 750 millones de dólares a una valoración de 150 mil millones de dólares. Otra ronda de financiación, su ronda número 31, se publicó el 6 de octubre de 2023, anunciada por el banco más grande de Italia, Intesa Sanpaolo, para un tamaño de inversión desconocido a una valoración no revelada. Y en diciembre de 2023, CNBC informó de otra ronda de financiación en proceso que elevó la valoración hasta los 180 mil millones de dólares, 43 mil millones de dólares más que cuando comenzó el año, después de dos grandes desastres de lanzamiento con 7 meses de diferencia. Esto demuestra que las valoraciones de empresas privadas no se basan en métricas confiables o discernibles. Es el precio que el último inversor pagó por una acción multiplicado por el total de acciones. Al buscar información en la web, encontramos esta página y la marcamos de inmediato. usespending.gov tiene todos los detalles de los pagos realizados hasta la fecha en este contrato y muestra que SpaceX, sin tener un cohete funcional, sin haber demostrado el reabastecimiento en órbita, a pesar de no tener una maqueta a escala real del vehículo que pretenden aterrizar en la Luna para completar su contrato, ya ha recibido la mayor parte del dinero que se esperaba que cobraran al completar una demostración exitosa que pruebe su capacidad para realizar la misión Artemis 3. Desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2023, SpaceX ha recibido los siguientes pagos hacia el premio total fijo de 2.940 millones. Tras un premio inicial de 94 millones de dólares, las partes de 8 y 9 cifras del efectivo se otorgaron el 30 de julio de 2021.
Eso fue por $300 millones, 98 millones más el 12 de noviembre de 2021, 84 millones el 11 de mayo de 2022, 344 millones el 30 de junio de 2022, 315 millones el 2 de septiembre de 2022, 147 millones el 15 de noviembre de 2022, 427 millones el 22 de febrero de 2023 y 337 millones el 14 de septiembre de 2023. Ahora, ¿cuándo se retiró Kathy Leathers de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio? Justo por aquí, después de que SpaceX ya había recolectado 1.830 millones de su contrato de 2.940 millones. Entonces Musk ha quemado estos $2.000 millones, llámalo otros 2.000 millones recaudados en otra ronda a una valoración de tonto y otros 2.000 millones de rondas de financiación en 2022. Son $6.000 millones justo ahí, con cero posibilidades de obtener ganancias en Artemis 3, incluso si Musk pudiera llevar a Starship a la Luna de manera segura. Teniendo todo en cuenta, el número de Bezos de 5.9 millones, obviamente era una evaluación mucho más razonable del costo del programa, y este es un gran ejemplo de por qué los contratos licitados no siempre deberían ir al postor más bajo. El párrafo 115 se titula «La agencia otorgó un único premio a SpaceX, aunque comunicó a los oferentes que otorgaría múltiples premios». Ese fue el acuerdo al que llegaron todas las partes, reducir el campo de 3 a 2. No de 3 a 1, especialmente cuando al que se seleccionó se le mostró un trato preferencial a expensas de los otros dos. Como indica el párrafo 118, los líderes de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio seleccionaron basándose en el precio. Mi decisión de selección para la propuesta de SpaceX se basa en los resultados de su evaluación considerada a la luz de los fondos actualmente disponibles y futuros anticipados de la agencia para el esfuerzo de la opción A. Lo que nos lleva a los 5 cargos que Blue Origin presentó contra la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en esta demanda federal. Los detalles de cada cargo se encuentran debajo de ellos, la mayoría ya cubiertos. Cargo 1. Exención ilegal del requisito de solicitud material. Cargo 2. Los líderes de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio participaron en discusiones inapropiadas y desiguales. Cargo 3. Fallo en modificar las solicitudes con cambio en los requisitos. Cargo 4. Fallo en evaluar la propuesta de SpaceX de acuerdo con la solicitud. Y cargo 5. Incumplimiento del contrato implícito de buena fe y trato justo. ¿Cuál era el objetivo de la demanda? Para saberlo, debes revisar la petición de alivio al final del documento. Blue Origin quería que el Tribunal A declare que la adjudicación del contrato Human Landing System Opción A SpaceX por parte de Kathy Leathers fue arbitraria, caprichosa y un abuso de discreción o de lo contrario no de acuerdo con la ley. B. Quería que el tribunal prohibiera, es decir, instara a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y a SpaceX a no continuar con la ejecución de ese contrato. C. Quería que el tribunal ordenara a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio abrir discusiones con todos los oferentes que permitieran revisiones de propuestas, reevaluar propuestas revisadas y hacer una nueva selección y adjudicación. Y D. Tener cubiertos los costos del abogado por hacer lo que en realidad era una solicitud muy razonable, que debería haber sido apoyada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental en primer lugar. Es importante darse cuenta de que Jeff Bezos y Blue Origin no perdieron este caso, a pesar del razonamiento sólido como una roca en su queja y la capacidad de señalar la duplicidad de los líderes según los propios estándares de la parte 15 del Regulaciones Federales de Adquisiciones del Gobierno. El caso nunca fue escuchado. El juez federal concedió la moción del gobierno para desestimar el caso y devolvió la autoridad de toma de decisiones a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, quien respaldó la selección de Kathy Leathers, a pesar de que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental parecía estar bien consciente de que la oferta de SpaceX tenía graves deficiencias. Luego, Leathers ignoró las recomendaciones de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, como la necesidad de FRRs adicionales. Esta acción terminará perjudicando a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de una gran manera, como veremos en breve. Tras el despido, Musk aprovechó otra oportunidad inmadura para jactarse a expensas de Bezos, acusándolo falsamente de retirarse de Amazon solo para trabajar a tiempo completo en Blue Origin, demandando a SpaceX. Esta demanda no fue contra SpaceX o Musk en absoluto. La demanda de Blue Origin contra la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio no fue frívola como muchos afirmaron, sino que tenía una base sólida. Lo que no tenía eran las orejas correctas escuchando lo que decía.
Habiendo seguido el desarrollo, o más bien la falta de desarrollo de Starship durante un par de años en este punto, y habiendo pasado por las debilidades que vimos en el vehículo, junto con la incapacidad física de Starship para cumplir con las promesas que Musk ha hecho en su nombre, teníamos un consejo muy simple para Jeff Bezos y el equipo de Blue Origin que se compartió en un tweet el 18 de agosto de 2021. Bezos está jugando mal, solo debe continuar desarrollando su sistema y tenerlo preparado para cuando Starship falle. Eventualmente, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio tocará su puerta. Para nosotros era completamente obvio que Musk no iba a cumplir con sus plazos para Starship. Así que mientras Bezos y Blue Origin protestaban la selección con gafas de campo cercano, nosotros mirábamos hacia el futuro cuando Starship demostrara ser tan incompetente en su ejecución como lo esperábamos completamente. En ese momento, Bezos incluso estaba dispuesto a asumir $2.000 millones de costos de desarrollo para continuar con el programa Human Landing System. Es bueno que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio rechazara esa propuesta. Le ahorró $2.000 millones. Ahora que hemos cubierto los aspectos legales, veamos cómo reaccionó Blue Origin después de que el caso concluyó en la parte 3.